encuentra? Eso, ya sabe. Antes de empezar, quiero que cada uno se diga en voz alta y le diga al del lado: Jesús te ama. Jesús te ama. Y cada uno dígase: Jesús me ama. Jesús me ama. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el día de hoy. Gracias por toda tu creación, Padre. Gracias por lo que nos das todos los días. Porque tú lo que hiciste, lo hiciste para nosotros, para que nosotros podamos alabarte y bendecirte todo el tiempo, Padre. Padre, te damos gracias porque fuiste tú el que dejaste que viniéramos hoy acá, para poder recibir ese alimento que pedimos diario, alimento espiritual que necesitamos para poder crecer y junto con el Espíritu Santo poder llevar tu evangelio en nuestras acciones. Padre, te damos gracias porque permitiste, nos diste ese privilegio de estar acá. El día de hoy, Padre, te pido que no sea yo hablando con mis propias palabras, sino que seas tú a través del Espíritu Santo que me guíe para poder llevar el mensaje que tú quieres que yo lleve el día de hoy, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por lo que no están acá, que también ellos sepan que tú los amas, que tú fuiste a esa cruz por ellos también, y dales, Padre, la sabiduría y la ciencia necesaria para que ellos puedan entender tu camino, tu verdad y tu vida, que es Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los niños se pueden ir para el ministerio y los jóvenes también pueden irse al ministerio de jóvenes. A los que están al otro lado de la cámara, Jesús los ama. Jesús los ama. Antes de empezar, vamos a ver un pequeño video. Esto que están viendo es lo que dice: Jesús te ama.
estaban solos. Eso es lo que tenemos, un Dios vivo. Un Dios vivo. Antes de empezar quería que vieran qué es lo que significa amor y qué es lo que significa Jesús te ama y el por qué, por lo que pasó. Hoy vamos a hablar sobre la cruz y la crucifixión de Jesucristo y qué significa para nosotros. Esperemos que cuando salgamos de acá salgamos aún más enamorados de Cristo. Y no de lo que nos ofrece el mundo, sino de Cristo. Entonces, la cruz, todos lo sabemos, es el método que utilizaron los romanos para ejecutar a Jesús. La cruz no es la que tiene el poder, sino lo que hizo Cristo en la cruz. Porque muchas personas utilizan este símbolo como protección. Y cuando tú te lo pones como protección, eso se llama idolatría. Esto es simplemente lo que significa Cristo. Y esto no nos protege. En la iglesia primitiva, ellos no tenían esto como símbolo, porque ellos lo veían en la parte carnal. Para ellos la cruz significaba homicidios, significaba delito. Entonces les daba pena mostrar la cruz como símbolo. Por eso mostraban el pececito que todos vemos en los carros, ¿cierto? Que dice Jesús. Pero Dios nos fue dando la revelación en el transcurso del tiempo que la cruz significa lo que vamos a ver acá y lo que ya vimos. Jesús nos ama, y eso es lo que significa espiritualmente. En esa época los romanos crucificaban era solamente a los ladrones o a los que iban en contra del imperio y los traicionaban. Entonces esa es la forma más dolorosa y degradante de pena capital del mundo antiguo. Se convirtió en el medio mediante el cual Jesús llevó a cabo el sacrificio expiatorio, o sea, sufrir el castigo por los pecados de la humanidad. ¿Y qué es expiación? ¿Sabemos qué es expiación? Significa que Dios ha reconciliado a los pecadores con Cristo por medio de la obra sacrificial, ¿cierto? Nos ha reconciliado con Él mismo por medio de la obra que hizo Jesucristo. Eso significa expiación. ¿Y eso qué es? Pocas palabras, lo que aparece acá: amor. No hay amor más grande que ese. Nosotros no nos merecíamos nada de eso, y Dios, en su infinito amor, mandó a su Hijo, que era Dios, y Él fue a la cruz por obediencia. Ahora lo vimos. Es bueno saber, habían unos pasos para crucificar. ¿Y cuáles eran? Para que miremos, y antes de entrar en el tema nos hagamos una idea de ese amor que Él tenía, porque a Él nunca le dio pereza ir a esa cruz. Él nunca dijo, deme un momento para respirar. Él nunca dijo nada de eso. Siempre estuvo dispuesto a obedecer al Padre. Primero, azotes con trozos de metal en los extremos, para flagelar hasta sangrar. No solo se hacía por crueldad, sino para apresurar la muerte y acortar el sufrimiento. Recordemos que los judíos, ellos no aceptaban esta manera de crucifixión, porque ellos decían que era muy cruel. Pero hay varias maneras: está la oriental, está la occidental y está la occidental. Por eso no iba con ellos. Ahorita vamos a ver que la palabra también habla de crucifixión, pero no la occidental.
2. Llevar la cruz hasta el lugar de ejecución, lo cual expresaba que la vida ya había terminado y la voluntad para vivir había desaparecido. 3. Se colocaba una tablilla en el cuello que decía los delitos y luego se colgaba en la cruz. Pero a nuestro Cristo, ¿cómo le pusieron? Y ahorita vamos a ver que ese es el trono ante el mundo. 4. Amarrado a la cruz, porque la cruz era este palo. Amarrado a la cruz o clavado, cualquiera. Ellos preferían clavar acá las muñecas porque se desgarraba menos cuando estaban en la cruz, pero a él lo clavaron en las manos y fuera de eso los amarraban. 5. Se levantaba y se unía al poste vertical. 6. Pies se clavan al poste vertical. 7. Partían las piernas. Cristo no alcanzó a eso, porque recordemos que él no podía haber corrupción, y la muerte era por paro cardiorrespiratorio. Él ya sabía todo eso. Él ya sabía y tenía el control absoluto. Eso significa que él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Si él tenía el control absoluto de su muerte, más de nuestras vidas, de lo que vamos a hacer. Entonces, conforme a la ley, los ofensores eran colgados en un madero. Era el tipo de crucifixión oriental o de Asia, utilizando la forma oriental, significando que era maldito por Dios y que quedaba fuera del pueblo del pacto. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 21, versículos del 22 al 23, y dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgases en un madero, esa es la crucifixión de ellos, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces ya lo dijimos en el periodo intertestamentario, que fue cuando ellos empezaron a descubrir la crucifixión oriental. Los judíos la rechazaron porque era muy barbárico, pero aún así ellos, ¿qué fue lo que decidieron? Entregárselo a los gentiles para que fuera crucificado de la manera que ellos no dejaban en su ley. Eso es hipocresía. Entonces empecemos a ver cómo es el mundo y cómo debemos empezar a actuar nosotros. Y esto ya lo sabía Jesucristo, que todo esto iba a acontecer. Ahora, es el símbolo del sacrificio del yo en el discipulado. Eso significa el símbolo del sacrificio del yo en el discipulado. Y dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sacrificio vivo es dejar nuestro yo. Eso significa esto: nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra vanagloria, nuestras tradiciones, costumbres y tradiciones, religiosidades, atrás. Ahí es donde tenemos que dejar el yo. El yo lo hice, el yo lo puedo sin Dios, el yo. Ahí es donde lo dejamos. Es la muerte de yo al mundo. El mundo nos da placeres, pero Cristo nos trae paz y gozo en nuestros corazones. Dice Marcos 8:34: y llamando a la gente de sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a mí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es dejar nuestro pasado y entregarnos solo a Él, porque Él es el que se merece toda la gloria y la honra. No hay nadie más. Jesús predijo muchas veces su crucifixión. Eso nos da a entender que Él tenía el control absoluto de lo que iba a pasar. 3 veces en cada uno de los evangelios
Quiero que cada uno coja una de las Biblias, si tienen, que aquí vamos a aprender un poquito de la Biblia. En los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Lucas y Marcos, se ve lo mismo, y vamos a empezar con Marcos 8:31. Cada uno vaya a su Biblia, 8:31, y va a ver que donde empieza el capítulo hay unas concordancias, unas letricas que dicen Mateo y Lucas. Marcos 8:31. Arribita de donde empieza van a ver unas concordancias, unas letricas en diferente color, y ahí dice Lucas y Mateo, con otros capítulos y versículos. Esas se llaman concordancias, y cada uno de ellos, ahorita lo vamos a ver, expresa algo diferente, pero por ahora vamos a ver solo Marcos y Juan. ¿Por qué ellos dos? Porque Juan, a diferencia de los otros 3 evangelios, es el complementario. Entonces Juan narra muchas cosas diferentes a lo que hacen los sinópticos. Marcos 8:31, y dice, vamos a ver las 3 veces que él dijo y predijo su crucifixión. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahora vemos Marcos 9:31, ahí adelantito. Si vemos, ahí están las concordancias de Mateo y Lucas. Dice Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Aquí estaba diciendo control absoluto, que iba a ser entregado ¿a quién? A los romanos, ¿cierto? Control. Y Marcos 10, versículos del 33 al 34. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al 3er día resucitará. ¿Qué tiene control? Absoluto. Ya lo estaba, ellos todavía no entendían qué era lo que iba a pasar. Y muchas veces nosotros nos podemos estar encontrando así, que no sabemos qué es lo que va a pasar con nuestras vidas. Y Él tiene el control absoluto. Entreguémoselo a Él, entreguémosle el timón a Él, porque Él ya lo tiene todo. Ahora vamos a Juan. Ya vimos que esos 3 son sinópticos, ¿cierto? Ya se parecen. Y ahora vamos a Juan, que es el evangelio complementario, y vamos a ver él cómo lo escribe. Juan capítulo 3 versículo 14. Está ahí adelantito después de Lucas. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Acá estamos viendo el conocimiento de Cristo en las Escrituras. Cuando estaba Moisés, ellos pecaron, y Moisés hizo una serpiente, que después fue destruida porque la cogieron en idolatría. Y esa serpiente significaba que el que creyera en Dios, cuando la miraba, iba a ser sanado por lo que les había mandado Dios. Pero él ahí que estaba significando que iba a ser lo mismo, iba a ser levantado, o sea que en esa época iba a ser crucificado, porque iba a ser levantado, ¿cierto? Entonces él tenía el control absoluto. Juan 8:28 les dijo, Juan 8:28, les dijo pues Jesús,
Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Que yo soy quién? Dios. Recordemos que así era que se hacía llamar Dios. Yo soy, el gran yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Obediencia. Y esto lo iba a demostrar cuando lo levantaran, porque se iba a cumplir toda la profecía que él estaba diciendo. Entonces, si él tiene control, familia, si él tenía control de su muerte, ¿qué más nosotros? No tenemos que ir a buscar nada más. Con él es suficiente. No tenemos que orar a nadie más, mirar a nadie más. Nosotros como hombres o como líderes nos podemos equivocar. Al que tienen que mirar ustedes es a Jesús. ¿Y dónde lo encuentran? En las Escrituras y poniéndolo en práctica. Juan capítulo 12, versículo 32 al 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ya lo cumplió. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Él ya lo sabía. Qué lindo saber que tenemos un Dios, y aunque sabía que iba a morir de la forma más degradante en la época, aún así fue a la cruz. Solo por amor a nosotros, para derramar la sangre que necesitaba el Padre, para que Él ya nos pudiera ver como su Hijo, sin pecado. Por eso nuestro amor no debe ir hacia nadie más, hacia ninguna otra doctrina, ni religiosidad, porque eso nos va a alejar de nuestro Dios. El mundo quiere darnos sus placeres. ¿Qué hizo Satanás con Cristo en las tentaciones? Le ofreció el mundo, sus placeres, y se arrodillaba ante Él. Y el mundo nos da placeres, pero no nos trae paz ni gozo. Y el mundo nos aleja de Dios, nos lleva al pecado. ¿Y el pecado qué es? Estar alejados de Dios. Ahora, los 4 evangelios observan la crucifixión de Jesús en 4 aspectos diferentes. Y eso lo tenemos que entender, porque eso es lo que significa la cruz. Entonces Marcos muestra la crucifixión como un significado mesiánico al utilizar las burlas de sálvate a ti mismo como una profecía inconsciente que señalaba hacia la resurrección. Entonces, ¿qué significa esto? También resurrección. Señalaba hacia eso. ¿Y por qué? Porque ellos les decían, Marcos capítulo 15, versículos del 30 al 31, sálvate a mí mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Y qué hizo él? Resucitó. Entonces, ¿él qué hizo? Salvarse a sí mismo. La muerte no lo venció, él venció la muerte. Y eso es el mundo. El mundo nos quiere hacer ver estas cosas como mal, y nos quieren decir que nosotros estamos locos, y a veces nos dicen, pero ¿por qué si estás en este problema y tú crees en tu Dios? ¿Por qué si estás en esta dificultad? ¿Qué está haciendo tu Dios? Y el mundo a veces nos quiere desanimar. Entonces es el Mesías. Recordemos quién es, la cruz. Él es el Mesías. La palabra de hace 8 días fue muy bonita, cuidado con el desánimo, con esas vocecitas que vienen a decirnos, es que a mí me pasó, es que a mí esto, cuando ya tenemos la promesa. Mateo señala que Jesús, como Mesías, enfrentó su destino con un control total de la situación. La reivindicación de Jesús no solo se vio en la ruptura del velo y en los testimonios del centurión,
lo que vimos en el video, sino además en la resurrección asombrosa de los santos. Recordemos que salieron muchos a resurrección. Además, para Mateo, la cruz inauguró los días cuando el poder de la muerte es quebrantado y la salvación se derrama sobre todos. Así que eso significa la cruz, la crucifixión. No solamente verlo ahí clavado. Mateo 27, 51 al 54. Recordemos que esto pasó después de que lo crucificaron. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Ya nos abrió la puerta para entrar al lugar santísimo. Es en nuestro corazón. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Control absoluto. ¿Qué significa eso? Control absoluto, y que Él es el Hijo de Dios. Lucas muestra dos aspectos fundamentales. Uno, Jesús como el arquetipo del mártir justo que perdona a sus enemigos. Ahora nos preguntamos, ¿qué es arquetipo? ¿Qué palabra? Y esto me asombró a mí, porque si vemos en la historia, no había nadie más que había hecho esto. Y arquetipo significa modelo original y primario del mártir. ¿Qué es mártir? Asesino a causa de su testimonio. Asesinato, perdón, a causa de su testimonio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que fue el modelo original y primario del ser asesinado a causa de su testimonio. Y es un testimonio además justo que perdona a sus enemigos. ¿Qué vimos ahí? ¿Cómo le hacían a él? Lo escupían, le gritaban, lo azotaban, le clavaban una cruz, y aún así dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice Lucas 23:24, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Búsquenlo, Lucas 23, versículo 34. Este versículo lo tenemos que introducir en nosotros, porque es difícil perdonar. Es difícil para la carne hacer lo que hizo Jesucristo. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si nos escupen, si nos azotan, si nos clavan una corona con espinas, si nos dicen cualquier insulto? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos ante esos ataques? Y a esto nos tenemos que parecer, a esa cruz, a ese Cristo crucificado. Arquetipo, modelo original y primario del mártir. Apréndanse, porque fue el primero que hizo eso. Por eso no debemos darle la gloria a nadie más ni buscar nada más. 2. Muestra la crucifixión como una escena de reverencia y adoración. Lucas 23, capítulo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre,
¿Qué está haciendo? Reverencia. En tus manos encomiendo mi espíritu. Reverencia y adoración. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros todo el tiempo? No adorarnos a nosotros. Debemos recordar lo que es la cruz y debemos adorar todo el tiempo y darle toda nuestra reverencia solo a uno, a nadie más. Y habiendo dicho esto, expiro. Juan muestra, al igual que Mateo, que Jesús tiene control soberano de la situación. Juan capítulo 19, versículo 30. Y esta palabra impacta mucho, porque vamos a ver que verdaderamente sí, acá lo vamos a entender, Él tenía control absoluto de su muerte. Luego les digo, ¿cómo no va a tener control absoluto de nuestras vidas? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ya sabía lo que iba a pasar. Pónganse ustedes como Cristo. ¿Serían capaces de ir a esa cruz? Por eso tenemos que ir a Él, porque Él nos lleva. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como humanos no podemos. La carne nos lleva a hacer lo que el mundo quiere que hagamos, a defendernos. Pero es que Él me dijo, ¿cómo no le iba a decir yo? Es que Él me lastimó, ¿cómo no lo voy a lastimar? Para Juan, la cruz se convirtió en su trono, ya que muestra la proclamación universal de la condición real de Jesús. Entonces, eso fue la revelación que nos fue dando la palabra en el transcurrir hasta hoy. Para ellos, recordemos que la cruz no era nada más que un símbolo de que alguien había sido muerto por algún delito. Pero a Cristo, ¿qué le pusieron allá arriba? El Rey de los judíos. Y eso muestra la condición real, porque nosotros somos hechos pueblos de Él. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, somos hechos sus hijos y su pueblo. ¿Y quién era su pueblo? Israel, los judíos. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Qué es Él para nosotros? Nuestro Rey. Y dice Juan 19, del 19 al 20. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Se convirtió en su trono. Lo que era para el mundo homicidio, delito, Dios lo convirtió en su trono de gloria. Y muchos de los judíos le dieron ese título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, griego y latín, los tres principales idiomas de la época. Todo el mundo se dio cuenta que Jesús es nuestro Rey. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar con nuestras acciones. No hay otro rey en nuestras vidas. No como porque llevemos la cruz, vuelvo y se los digo, eso nos hace protección. Si nosotros creemos que la cruz nos protege, es idolatría. Nosotros la estamos llevando, es esto, Jesús lo llevamos la cruz, es para que los otros vean en nuestras acciones lo que es Jesucristo, para que ellos crean, para cuando nos vean actuando, nos miren algo, que reconozcan que es Jesús.
Estas cosas no son para proteger, porque sería lo mismo que un rosario, un escapulario. Y eso se llama, vuelvo y les digo, idolatría, porque le estamos poniendo la confianza a eso y no a Dios. Entonces la cruz no la tomemos como el poder, sino lo que significa la cruz, lo que es Cristo. No se puede entender la crucifixión de Jesús hasta tanto se consideren los 4 evangelios en conjunto. Todos los énfasis, el enfoque mesiánico. Él es el Mesías. Él es el príncipe y salvador. Él es el príncipe de paz. Él es el Mesías. Y eso es lo que tenemos que predicar. No hay nadie más. Él es nuestro Salvador. En Él es el que creemos. Él es nuestra fe. Jesús como el Hijo de Dios y el mártir justo, ya lo vimos. La naturaleza sacrificial de su muerte, la cruz como su trono. Eso significa la cruz. Ahora vamos a ver 3 declaraciones sobre la crucifixión. La muerte de Jesús como nuestro sustituto. ¿Dónde debíamos estar nosotros? Ahí, por nuestros delitos y pecados. La muerte y resurrección de Jesús como cumplimiento de las Escrituras, de que sí estaba escrito, y la reivindicación y exaltación de Jesús llevada a cabo por Dios. Saulo de Tarso era un fariseo que sabía mucho de la palabra, o sea que él tenía toda la autoridad para decir que las cosas ya estaban escritas. Recordemos que Saulo de Tarso después fue Pablo, cuando estaba persiguiendo al pueblo y Cristo se le apareció: ¿por qué me persigues? Y él ya después entendió quién era Cristo y le pusieron el nombre de Pablo. Entonces dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo del 3 al 5. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Vea qué tan lindo que es lo que tenemos que enseñar. Él también recibió palabra, porque él recibió de las Escrituras. Entonces, ¿de dónde tenemos que enseñar nosotros? De las Escrituras, ¿cierto? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces ahí está, la muerte y resurrección de Jesús como cumplimiento de las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Pablo, ya les dije, era fariseo, él conocía de la palabra, y todas estas cosas las vemos en salmos mesiánicos. Si quieren, para que lo lean, para que se den cuenta que ya estaba escrito. Salmos mesiánicos, escríbanlo si tienen por ahí algo, o si se van a acordar, 16:22, y todos conocemos Isaías 53. Son 2 salmos mesiánicos, y fuera de eso Isaías 53 habla de lo que le iba a pasar a Jesús. Entonces ahí vemos eso, se cumplió las Escrituras. Pablo las sabía. Romanos, capítulo del 4 al 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitó para nuestra justificación. ¿Y qué es justificación? Es el acto de gracia de Dios por el cual declara justo, vea pues, Él nos declara justos, declara justo al pecador únicamente a través de la fe en Jesucristo. Entonces, ahí está el sustituto, lo que hizo por nosotros.
y fuera de eso nos justificó. O sea, fue un regalo, por nada que nosotros hubiéramos hecho, por nada, ninguna obra que nosotros hagamos nos va a dar la salvación, porque ya está. Ni el dinero, ni el oro, ni la plata, ni ningún sacrificio que nosotros hagamos, porque la salvación ya está. Es por gracia, pero eso no quiere decir que no vamos a actuar, porque Él nos manda a actuar. Recordemos que la fe sin obras no es nada. ¿Y qué son obras? Empezar a cambiar, no es solamente ayudar a los pobres, no es solamente ayudar a las viudas, que es un sacrificio vivo, empezar a cambiar. Si yo estoy mintiendo, dejar de mentir. Si yo estoy fornicando, adulterando, dejarlo de hacer. Cristo me perdona, pero eso no quiere decir que yo voy a seguir, porque Él quiere un cambio en nuestras vidas para nosotros mostrar. Si yo no estoy honrando a mis padres, ¿qué debo empezar a hacer? Además desde el primer mandamiento con promesa, empezarlos a honrar. Y honrar no es solamente darles cosas materiales. Honrar no es ir y decir: papi, te doy casa, carro y beca, como decimos en Colombia. Honrar es empezar a manejarnos nosotros bien en la sociedad, porque eso habla de lo que hicieron nuestros papás con nosotros. Y eso honra a quien, al Padre, porque Él quiere honra también. Yo no puedo decir que estoy honrando a mis padres y a mi madre cuando yo le pego a mi esposa, cuando soy un asesino, cuando estoy diciendo mentiras, o eso nos enseñaron nuestros papás, a ser asesinos, mentirosos. Entonces nosotros somos el reflejo, y es así como nosotros debemos honrar a nuestros papás. Lo otro también es válido, que eso no se quede atrás. Entonces estamos justificados, y eso significa la cruz, lo que hizo Cristo en la cruz. Y Él fue el sustituto, porque todos merecíamos estar allá. Romanos 8:32, ahí adelantito. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Eso no les parece muy lindo? Dios Todopoderoso, el Padre, para calmar su ira siempre lo hacía con corderos, y aunque no los vamos a despreciar, mandó a su Hijo, y su Hijo era Dios, pero Él fue obediente al Padre, y eso es lo que nos está llamando hoy, a ese significado de la cruz, obediencia también. Debemos obedecer a lo que Él nos está diciendo. ¿Cómo no nos va a dar todo? Él lo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cristo lo dijo: y el resto de cosas os serán añadidas. ¿A quién debemos buscar? Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces ahí vamos viendo las tres declaraciones: la muerte de Jesús como nuestro sustituto, la muerte y resurrección de Jesús como cumplimiento de las Escrituras, y la reivindicación y exaltación de Jesús llevada a cabo por Dios. Hebreos 1, capítulo del 3 al 4.
Dice así, el cual, ¿quién? Cristo, ¿cierto? Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa esto? ¿Que quién es Cristo? ¿Ya lo encontraron? Hebreos 1, versículos del 3 al 4. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Entonces, el cual, ¿a quién se refiere aquí? El cual. A Jesús, ¿cierto? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, ¿quién es? Dios, ¿cierto? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, por medio de Dios, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. O sea que ahí fue glorificado, ya lo vimos. Y la reivindicación y exaltación de Jesús llevada a cabo por Dios mismo. Eso significa la cruz. Ahorita vamos a ver por qué los gentiles pensaban que era locura. Pero a ustedes no les, a nosotros, ¿qué nos enseñaron? Que un Dios, ¿por qué se iba a sacrificar por nosotros? ¿Cuándo nos habían dicho eso? Que eso hizo de nuestro Dios. Por nosotros mismos, Él ya sabía que iba a pasar. Cada cosita, cada latigazo, Él ya lo conocía. Porque Él fue creador de todo. Él todo lo ha permitido. Pero cuando Él se hizo Jesús, vino a obedecerse a Él mismo, y eso es lo lindo. Vino a obedecer lo que los hombres no podían obedecer, y vino a enseñarlos el camino para obedecer y llegar al Padre. Y lo lindo fue que obedeció hasta la muerte de cruz, y ya vimos qué es lo que significa todo esto. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cómo no creer en Dios cuando vemos todo esto? ¿Cómo no tener nuestra fe, nuestra esperanza puesta en Él? ¿Qué carne va a hacer eso por nosotros? ¿Qué piedra, qué palo? ¿O qué tantos santos que nos enseñaron? Si tenemos, la palabra nos lo está diciendo. Si tenemos nuestra confianza en Él, nuestra fe, el Padre ya lo glorificó. Primera de Pedro 3, versículos del 18 al 22. Y aquí es muy lindo, porque esto también significa la cruz. Porque también Cristo padeció, ¿cómo dice? Una sola vez por los pecadores. El sacrificio ya fue hecho. Si nos enseñan doctrinas donde estén sacrificando todavía a Cristo, ¿eso cómo lo debemos de tomar? Algo que no significa la cruz. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo,
quien habiendo subido al cielo está a la diestra, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces ahí vimos las 3 declaraciones, lo que significa. Vuelvo y se la repito: la muerte de Jesús como nuestro sustituto, la muerte y resurrección de Jesús como cumplimiento de las Escrituras, y la reivindicación y exaltación de Jesús llevada a cabo por Dios. Ahora, la palabra cruz es el corazón del Evangelio. ¿Y dónde lo vamos a ver? En 1 Corintios, recordemos la palabra cruz. Lo vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Y quiénes eran los que se pierden en ese tiempo? Los gentiles, ¿cierto? Los que no creían, era locura. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora, ¿por qué era locura para ellos la cruz? Para los gentiles en esa época. Ellos, recordemos los griegos. Los griegos creían, eran politeístas, creían en muchos dioses. Entonces para ellos era imposible que un dios pudiera ser crucificado. ¿Por quién? Por los humanos. Entonces ellos lo creen locura, y aún en esta época pasa. ¿Cómo nos dicen a nosotros? Locos, aleluyas, ¿cierto? Porque creemos en la resurrección, porque creemos que resucitó a los 3 días. Entonces, ¿cómo nos dicen? Locos, tan locos en lo que creen, porque el mundo no lo ha visto. Y para nosotros, ¿qué es cuando sentimos verdaderamente el poder de Cristo en la cruz? Es poder de Dios. Entonces, la palabra cruz es el corazón, porque es lo que nosotros estamos creyendo. Cristo vino, fue crucificado, murió y resucitó. Es el corazón. Pero recordemos que la cruz, nuevamente se los digo, no tiene poder. No tiene poder. La predicación de la cruz es la misión de la iglesia. Yo creo que nosotros la tenemos, la misión. Ahí está. ¿Y qué dice nuestra misión? Si alguno la ha leído, acá se las voy a leer. Nuevamente, la predicación de la cruz es la misión de la iglesia. Cumplir el llamado que Jesucristo entregó a la iglesia, eso es lo que dice nuestra misión, ¿cierto? Desde cumplir el llamado que Jesucristo entregó a la iglesia, de ir y hacer discípulos, aconsejándoles en el amor de Cristo, que guarden la palabra que Él nos dejó. Y si vemos ahí, dice Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, vamos ahí. Cumplir el llamado que Jesucristo entregó a la iglesia de ir y hacer discípulos, aconsejándoles en el amor de Cristo que guarden la palabra que Él nos dejó. Ya lo vimos. Enseñándoles que el reino de los cielos se ha acercado. Si vemos, dice Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 8, y yendo, predicar diciendo. Eso nos corresponde a nosotros. Cada que miremos la cruz, eso es lo que nos tiene que acordar. Entonces dice Mateo capítulo 10, versículos de 7 al 8, y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea que nosotros no podemos escoger a quién
si estamos con nuestro enemigo, a él le tenemos que predicar esto. Y muchas de estas cosas son espirituales. ¿A quién estamos resucitando nosotros fuera de muertos físicos? A muertos espirituales, muertos que están en el mundo. La palabra no es literal, hay que entenderla en el espíritu, como él dijo. ¿Qué es Cristo? ¿De dónde está su reino? Él es espíritu y su reino no es de este mundo. Por eso nosotros debemos aprender a hablar en el espíritu. Sanar enfermos, limpiar leprosos, son enfermedades físicas. Pero ¿cuántas enfermedades espirituales, mentales, psicológicas podemos nosotros sanar con solo llevar la palabra? Echar fuera demonios, nos imaginamos las películas, pero tenemos que echar fuera mucha clase de demonios, demonios de ira, demonios de mentira, demonios de contiendas, de disoluciones, borracheras, orgías. No solamente mirar a los demás, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos dando frutos de espíritu? ¿O estamos mostrando los frutos del mundo? Pleitos, borracheras, orgías, disensiones, herejías, hechicerías. ¿O estamos mostrando amor, benignidad, paciencia? No nos juzguemos, ya lo vimos. Nosotros somos los mismos que tenemos que mirarnos. Y no empecemos a juzgar. Siempre hemos dicho, la palabra es pan cada uno de nosotros. No, ay, qué rico que estuviera tal para que hubiera escuchado esa prédica. Acá estamos. Todos los que venimos a la iglesia, mucha gente dice, pero es que ellos se creen santos. No, antes nosotros estamos viniendo a la iglesia porque no somos santos y necesitamos de la palabra para llegar a ese camino de santidad que Él quiere, porque el mundo no nos lo ofrece. Entonces mirémonos a nosotros, porque muchas veces esa misión es para nosotros mismos, antes que para el mundo, porque podemos estar hablando mucho de palabra, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro interior? Mirémonos nosotros mismos y empecemos a hacer esa misión dentro de nosotros. Digámonos a nosotros, el reino de los cielos se ha acercado. Y sigue, guiando al pueblo de Cristo según, esa es nuestra misión, guiando al pueblo de Cristo según las Escrituras, sin añadir o disminuir nada de ellas. Nada. Por eso cuando hay estos concilios de humanos y nos enseñan cosas diferentes a lo que dice la palabra, libros, tanta cosa que hay diferente a la palabra, eso nosotros no lo debemos creer, porque debemos enseñar eso que tenemos. Ya se los enseña varias veces el teléfono, 266-3927, la Biblia. Ahí es donde llamamos, 2 testamentos, 66 libros, 39 en el Viejo y 27 en el Nuevo. Si de ahí se sale, no es palabra. Y eso es lo que debemos enseñar nosotros, nuestra misión. Dice Deuteronomio 4, capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando.
ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Así que esta es nuestra misión, y esa es la predicación de la cruz. La predicación de la cruz es nuestra misión, y no solamente para los de afuera, sino todos los días para nosotros, todos los días para nosotros. Cristo crucificado es la base de nuestra salvación. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Entonces es la base. Ya les dije por qué locura. ¿Y por qué tropezadero para los judíos? Porque para ellos no es el Mesías. Entonces, para ellos esto, nuestro Cristo, los aparta de Dios. Entonces les da tropiezo. Y locura para los gentiles, ya les dije, porque ellos no se imaginaban de ninguna manera a un Dios crucificado, mucho menos por nuestros delitos y pecados. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿De quién tenemos que buscar? De Cristo. ¿Y cómo lo tenemos que ver? Que fue crucificado, porque ya sabemos que la cruz está vacía. Gálatas 3:1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. ¿Queremos ser insensatos? Eso es para nosotros. Oh Gálatas insensatos. Imagínense a Pedro allá diciéndole a Pablo diciéndoles así: oh Gálatas insensatos. ¿Cómo tenemos que ver nosotros a Cristo? Crucificado. No hay ninguna otra manera de que lo veamos. Ahora vamos a ver cómo Pablo hace un contraste entre la locura del mensaje de la cruz frente a la sabiduría humana, ya que la salvación solo se puede encontrar en la cruz y el poder de Dios solamente se puede ver en la locura del mensaje de la cruz. Recordemos que para los gentiles era locura el mensaje de la cruz. Y en la debilidad, ahí va a estar el poder. Primera de Corintios capítulo 1 versículos del 17 al 25. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no quiere que nosotros nos aprendamos la Biblia de allá, de principio a fin, y no actuar con nosotros, porque si no, ¿qué se va a hacer? Vana. Si la gente no ve en nosotros un cambio y no ve un testimonio, por más de que hablemos, ¿cómo se va a volver esa palabra? Vana. No va a servir para nada, para nada. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos.
¿Dónde dice eso? Isaías 24:14. Ahí no aparece, eso lo puse yo extra. Eso aparece, porque él dice, porque está escrito, ¿cierto? Pues está escrito. Si vamos a Isaías, porque vamos a seguir, pongan ahí el dedito, Isaías 29:14. ¿Ya lo encontraron? ¿Alguien lo lee en voz alta? Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus padres y desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ahora, ¿quiénes eran los sabios en esa época? Los griegos. ¿Y qué les destrozó? Su sabiduría. ¿Y quiénes eran los entendidos de la palabra en esa época? Los fariseos. ¿Y qué deshizo con toda esa palabra que ellos llevaban? La desechó, porque ellos no presentaban misericordia, nunca vieron a Cristo en las Escrituras. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, recordemos, los gentiles, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, por más, recordemos que la sabiduría de los hombres, que es conocimiento, el que más sabe es sabio. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? Poner en funcionamiento ese conocimiento de Dios, ¿cierto? Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el temor es obedecer a Dios. Entonces es muy diferente la sabiduría humana a la sabiduría de Dios. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué lindo. Para lo que ellos es locura, para nosotros es salvación. ¿No les parece eso muy lindo? Que Dios nos haya dado esa revelación a nosotros. Mientras que el mundo ve esto como locura, nosotros lo vemos como salvación. Pero nosotros predicamos a Cristo, y para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para los llamados así judíos como griegos, recordemos que él ya hizo un pueblo, ahorita se los dije, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato, esto también es muy lindo, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Acaso nosotros somos más sabios o somos más fuertes? ¿Quién escogió? Miremos nosotros, somos presidentes, somos gobernantes de este mundo. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? Saulo era sabio, pero ¿qué más era? Asesino. ¿A quién escogió? A un asesino. ¿Y en quién lo convirtió? El que nos llevó la palabra a nosotros. Entonces, todo nuestro orgullo, yo ya se lo he dicho varias veces, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios. El orgullo de nosotros tiene que caer, la prepotencia, la vanagloria, eso lo tenemos, misión que quitar de nosotros. Eso significa la cruz. Ahora vamos a ver cómo Jesús en su humildad obtuvo la gloria en virtud de su sufrimiento. Solo el crucificado podía convertirse en el resucitado.
Primera de Corintios 1, versículos del 26 al 30. Y esto que les acabo de decir, miren que no me lo invento yo, sino que lo dice la palabra, y la palabra misma nos confronta. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué es vocación? Lo que hacemos. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió a Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ¿qué significa esa cruz? Dejar nuestro orgullo. Recordemos que todos somos iguales en el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. A Él es el que tenemos que mirar. Nosotros, todos, podemos fallar. Y podemos caer. Pero el único que fue santo, 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 y sigue siendo santo, es Jesucristo. Entonces nosotros nos debemos parecer no a los líderes que estén a nuestro alrededor, sino que nos debemos parecer a Cristo, a la cruz. Recordemos, debemos dejar nuestra cruz, debemos cargarla, y cargarla es dejar ahí todo lo que nosotros éramos en el pasado. Siempre nos debemos acordar. No olvidemos nuestro primer amor, de a dónde nos sacó. No lo olvidemos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ya recordamos que es sabiduría, actuar como Dios quiere que actuemos. Justificación, eso nos hizo. Dios declara justo al pecador, ya lo vimos, por medio de la fe en Cristo. Santificación, nos aparta del mundo, ya que nos escoge. Nosotros no lo escogemos a Él. Ustedes están hoy acá porque Él lo permite. Porque Él quiere que ustedes escuchen una palabra de exhortación. Nosotros no somos los que estamos tomando la decisión. Y si creemos que estamos tomando la decisión, no le estamos dando la gloria al Padre y estamos haciendo idolatría. Porque nosotros nos estamos creyendo en Él. Y la decisión la toma Él. Y redención. ¿Qué es redención? Muy lindo, liberación del pecado, ya que nos compró con su sangre. Por eso se dice, ya lo vimos con el hermano, que la sangre de Cristo es más preciado que el oro y la plata, porque Él nos compró con su sangre, se necesitaba regar. Ahora volvámoslo a ver, la cruz también significa redención. Redimir es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. ¿Y qué precio fue ese? La sangre. En lo espiritual es el pago del rescate que efectuó la sangre de Jesús al librarnos del pecado. Dice Tito capítulo 2 versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Y quién es ese quién? Cristo. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas
obras. Cuando nosotros vamos a limpiar algo y a limpiarlo para que quede limpio, ¿qué hay que hacer? Fuerza. Así que quitarnos toda esa iniquidad y purificarnos nos va a doler. ¿Dónde nos va a doler? En nuestro orgullo, en nuestro yo, en nuestra persona. Porque Él nos va a mostrar lo que nosotros no debemos hacer. ¿Y qué nos está haciendo? Ya les dije, pueblo de Él. Y fuera de eso, celoso de buenas obras. ¿Qué es celoso de buenas obras? Empezar a cambiar. Recordemos otra vez, las obras no son los que nos han enseñado siempre, que hacen parte, pero las obras son cambiar nosotros. Nosotros, de las cosas viejas pasadas, religiosidades, costumbres y tradiciones que nos enseñaron. Buenas obras, buenas obras. Hay algunos que dicen que hay obras y buenas obras, ¿cierto? Eso no, todos son obras. ¿Por qué todo es obra? Porque hay un solo mandamiento que resume toda la ley: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que todo son obras. Y dice 1 de Pedro 1, versículo 18. Redención, ¿cierto? Estamos hablando de redención. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. ¿Cómo fuimos rescatados? ¿Y de qué nos rescató? De lo que nos enseñaron nuestros padres. Por eso ya estamos viendo. Y ellos no tuvieron la culpa, porque eso fue lo que les enseñaron a ellos. Y a cada uno le va llegando el tiempo de la revelación. Recordemos, muchos serán llamados y pocos los escogidos. No muchos retienen la palabra. Cristo también nos enseñó que hay varias, que vamos a caer en diferente tierra. Hay unos que escuchan la palabra, se alegran y salen de aquí y se van para el mundo. Otros que escuchan la palabra, llega la primera tribulación y se apartan de Dios. Pero hay otros que escuchan la palabra y la ponen por obra, misión. Estamos nosotros a tiempo ya, y ya lo he dicho varias veces, nosotros somos la generación del hoy. ¿Qué más significa? Propiciación. ¿Qué es propiciación? Propiciar es ablandando o aplacar la ira de alguien. Eso es propiciación. ¿Y cuál era la ira de Dios? Nosotros éramos pecadores. ¿Y qué hizo Cristo? Hablando el corazón del Padre. ¿Y qué nos hizo? Hijos. Y si hijos, coherederos. ¿No les parece muy lindo eso? Esa propiciación. En lo espiritual significa la muerte de Jesús que satisface la ira de Dios. Romanos 3, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esa es la propiciación, eso también significa la cruz. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿A quién se veía parecer? A los hermanos, al hombre. Por eso Cristo, por eso Dios encarnó Jesucristo.
y se parecía a todos en nosotros. Él vino a sufrir lo mismo que nosotros sufrimos. Él vino a padecer lo mismo que nosotros padecemos. Pero esa fue la propiciación y calmó la ira al estar en esa cruz. Y justificación. ¿Qué es justificación? Hacer lo justo. En lo espiritual, la justificación describe los resultados de la cruz. Nos declara justos de nuestra culpa por nuestros pecados. O sea, que nos da, significa justificación. Pero eso no quiere decir que vamos a seguir pecando, ¿cierto? Sino que ya nos declara justos y de aquí para adelante vamos a dejar nuestra vida pasada. He aquí, todas son hechas nuevas. Porque aunque signifique justificación y yo creo en Cristo, pero no lo crea en mi corazón y no cambie, simplemente estoy hablando y no estoy creyendo. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, esto no lo recibimos nosotros por nada que hagamos, es gratis, gratis. Siendo, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, no lo merecíamos, recordemos, mediante la redención que es de Cristo Jesús. Lindo, siendo justificados. Y Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, por último, dos cosas muy importantes del significado de la cruz. Uno, la cruz, que es salvación, derribó la pared intermedia que había entre los gentiles y judíos, creando de los dos un solo cuerpo, dándonos paz, que es la reconciliación con nuestro Dios. Recordemos que la paz que nos da Dios no es la paz que el mundo da. La paz que nos da Dios es esa reconciliación con Él, y que a pesar de lo que pase en el mundo, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros, a pesar de que vemos lo que pasa en el mundo, debemos tener paz y gozo en nuestros corazones, porque sabemos que Él ya está pronto a venir. Porque Él es nuestra paz, dice Efesios 2, versículos del 15 al 14, del 14 al 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 2. Despojó a las potestades demoníacas y concibió el triunfo final sobre Satanás y sus huestes. Muy importante. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué exhibió cuando Él estuvo en la cruz? Que eran hipócritas, que eran orgullosos. Los exhibió públicamente a todas esas potestades. Cuando Él triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue el gran error de Satanás. Ese es otro significado. Cuando Él entró en Judas para que traicionara a Jesús, no se dio cuenta de que la cruz se convertiría en su gran derrota. Iglesia, la crucifixión y resurrección de Jesucristo corrobora que su vida y su muerte no fueron simplemente la vida y la muerte de un hombre bueno, sino que Él, en verdad, era Dios encarnado, y que por su muerte tenemos perdón de pecados. Romanos 10, esto me gustaría que se lo aprendieran, apréndanselo, porque es muy importante. Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Padre. Te damos el día de hoy porque tú permitiste que llegáramos acá para alimentarnos, para saber el verdadero significado de la cruz, para saber que no es solo un símbolo y que la cruz no, como símbolo, no es lo que tiene poder, sino que fue lo que hiciste tú en la cruz. Gracias, Padre, porque tú nos diste redención, propiciación, justificación. Nos diste esa palabra de la locura de la cruz que muchas veces no van a entender. Nos diste, Padre, y nos mostraste que en la muerte, que Jesús es nuestro sustituto, que éramos nosotros los que debíamos de estar en esa cruz, pero tú con tu amor lo mandaste a Él como sustituto. Nos mostraste hoy, Padre, que la muerte y la resurrección fueron el cumplimiento de las Escrituras y que tú lo reivindicaste y lo exaltaste cuando todo fue consumado. Gracias, Padre, porque hoy nos mostraste el enfoque de los evangelios y que Jesucristo es el Mesías. Jesús, como el Hijo de Dios, es el mártir justo y que la cruz es su trono perpetuo. Gracias te damos, Padre, porque hoy nos dimos cuenta que tú, así como tenías, oh Señor, el control absoluto de tu crucifixión, tienes el control absoluto de nuestras vidas. Padre, hoy queremos empezar a darte sacrificios vivos en nuestro cambio, en nuestra vida, llevar esa misión que tú nos diste, empezando por nosotros mismos, para después mostrar el cambio en el mundo. Padre, ayúdanos a entender que la palabra es para nosotros y ahí empieza. No es para los demás, sino para cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a verte todo a ti, como el gran sacerdote, como el pastor que va por aquella que se pierde y deja las 99. Padre, enséñanos a ser como tu Hijo, que es el camino, la verdad y la vida, siendo humildes, cargando nuestra cruz, porque Él nos dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Ayúdanos, Padre, a ser cada día más como tu Hijo, que nos veas con esa santidad a través de Él. Te damos gracias por darnos ese título de hijos, por hacernos coherederos. Te damos gracias por darnos la oportunidad de llevar tu palabra, porque tú nos escogiste. Ya lo vimos, muchos no somos gobernantes, no somos sabios en lo carnal, pero Dios nos escogió para avergonzar a los sabios. Ese es nuestro Dios, un Dios que vino a morir por nosotros en esa cruz. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.